Buenas tardes, bienvenidos a Kung Healthy Forum, el ciclo de sesiones de salud que organiza la Clínica Universidad de Navarra. En esta ocasión, y con motivo del inicio de las vacaciones, nos vamos a centrar en primeros auxilios pediátricos. Está a punto de empezar las vacaciones, los niños ya no van al cole y vamos a pasar muchas más horas con ellas, así que es muy importante que tengan unas nociones básicas, unas pautas sobre cómo actuar ahora que van a estar en casa, si se produce algún tipo de accidente doméstico, un atragantamiento, una quemadura, y para ello contamos con la presencia de Marta Botrán. Ella es pediatra, abuelos o personas que estemos cercanas a esos niños para que sepamos cómo podemos actuar. Cuando quieras, doctora, todo tuyo. Buenas tardes. Bueno, he preparado una pequeña presentación para ayudar un poco a fijar los conceptos más importantes de esta charla o taller, que espero que resulten amenos. Vale. Primero, pues recalcar la importancia de los accidentes infantiles como una causa muy importante de morbimortalidad y de enfermedad infantil. Es muy importante que entendamos todos que los accidentes son inesperados por definición, pero eso no significa que no sean inevitables, y por eso es muy importante prestar atención a las medidas de prevención que se basan en la protección y la educación, ¿vale? En una segunda parte de la presentación hablaremos sobre los primeros auxilios, es decir, cómo debemos actuar de forma correcta ante estos accidentes. En cuanto a la prevención, ¿qué podemos hacer para adaptar el domicilio para que sea un ambiente seguro para nuestros niños? Bueno, pues en los diferentes ambientes hay que tener en cuenta cosas diferentes. En el dormitorio, pues como siempre os indicamos en las consultas de pediatría, los bebés deben dormir boca arriba, en colchones duros y sin almohadas ni juguetes para prevenir el síndrome de muerte súbita. Y también la ropa y la decoración deben ser de materiales adecuados. Al mismo tiempo, si son habitaciones con salidas al exterior, pues deben de tener ventanas con cierres de seguridad. En la cocina siempre debemos de seguir de tener bajo llave o muy inaccesibles todos aquellos tóxicos, medicinas u objetos cortantes que puedan hacer daño a nuestros pequeños. Asimismo, debemos de tener adecuadamente protegidas las llaves del gas, las bombonas de butano, y siempre que estemos cocinando deberemos evitar que los niños pequeños estén alrededor nuestro para evitar pues, que se nos pueda caer una sartén con aceite o que puedan sufrir salpicaduras, y las sartenes y los cazos siempre los debemos de procurar dejar con el mango metido hacia adentro para evitar que en un descuido ellos puedan tropezarlos. En el baño, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues sobre todo cuando los bebés son muy chiquititos, los recién nacidos y los lactantes en los primeros meses de vida, pues a veces necesitaremos ser dos personas en el baño. ¿Y por qué? Pues porque no debemos olvidar que aunque la cantidad de agua sea escasa en un bebé que no controla bien la sedestación y que a veces no controla en los primeros meses ni siquiera no tiene sostén cefálico adquirido, pues si se cae boca abajo en un charquito de agua pequeño puede sufrir un ahogamiento, ¿vale? Esto pues puede suceder por un descuido si estamos una persona sola y nos alejamos para coger una toalla, o nos llaman al timbre y dejamos al bebé por un descuido solo en el baño, ¿vale? Al mismo tiempo, el baño también es un sitio donde puede haber cosméticos o medicamentos o otros tóxicos que debemos evitar que estén al alcance de los niños. En cuanto a los juguetes, ¿podemos decir que son todos seguros? Pues no, ya sabéis que están calificados por edades. ¿Y cuál es el problema? Pues que habitualmente en los domicilios o en los colegios o en los centros donde hay muchos niños, a veces se juntan niños de diferentes edades y por lo tanto vamos a tener juguetes que sean aptos para unas edades pero no aptos para otro. Por lo tanto, pues cuidado con los juguetes de hermanos o amigos más mayores que puedan provocar atragantamientos u otro tipo de accidentes. Siempre deberemos de suplir la existencia de esos juguetes con una adecuada supervisión.
En el domicilio a nivel global, pues es interesante disponer de detectores de humo o de extintores en caso de que haya algún incendio, proteger bien las escaleras los primeros años de vida para evitar que los niños puedan precipitarse y rodar por las escaleras. Debemos procurar que los niños no estén solos en casa en edades tempranas y asimismo que no salgan solos de casa. A veces uno pues, se pregunta, ¿y cuál es esa edad? Pues la edad depende mucho de las condiciones de la familia y también depende mucho del tipo de niño y sobre todo de los recursos que tenga. No se trata tanto de que sea un niño más inquieto o menos inquieto o con mejores ideas o con peores ideas, sino se trata de que a determinadas edades los niños no tienen la madurez suficiente para resolver los problemas que les puedan surgir estando solos. Al mismo tiempo, deberemos evitar que jueguen mientras comen o cantar o hablar con la boca llena para prevenir los atragantamientos, ¿vale? En los alrededores del domicilio, pues siempre explicarles a los niños que no deben de irse con extraños y al mismo tiempo quitarles el miedo a la policía, bomberos o médicos, es decir, que debemos evitar esas frases hechas o esas a veces bromas que sin mala intención hacemos, pero que hacen que los niños puedan tener cierto respeto para dirigirse a la policía, bomberos o médicos, de forma que si un día, por lo que sea, se encuentran solos y tienen que recurrir a ellos, tengan cierto miedo, ¿no? Si a un niño le amenazamos siempre con si no te portas bien vendrá la policía y te llevará detenido, pues el día que el niño se quede solo en un centro comercial no se va a atrever probablemente a acercarse a ese policía, ¿vale? Si tenemos jardín, pues toda la maquinaria cortante y los tóxicos del jardín deben de estar adecuadamente precintados, bajo llave a ser posible, y no debemos olvidar que lo más importante es una supervisión continua, porque hasta el niño más tranquilo tiene una mala idea en un momento, ¿vale? Respecto a la piscina, que es algo que nos preocupa, que todos los años se reportan un montón de accidentes en piscinas tanto públicas como particulares, todas las piscinas a las que acudan los niños deben de tener una valla de seguridad, ¿vale? En invierno debemos de disponer de una lona o red adecuadamente sujeta y en ese sentido tener cuidado con que las gomas y las lonas se puedan ir deteriorando con el paso de los años. Y no olvidar la supervisión continua, ¿vale? Por más que haya un socorrista en la piscina, nosotros somos los que debemos garantizar la seguridad de nuestros pequeños y debemos de estar supervisándolos continuamente, porque nadie los va a cuidar ni va a estar tan pendiente como nosotros. Asimismo, es interesante valorar la opción de enseñar a los niños a nadar pronto, aunque no sea una natación pues, profesional o a nivel deportivo, pero simplemente que sepan flotar y defenderse en el agua. En cuanto a los primeros auxilios, pues lo más importante es saber qué son los primeros auxilios. Pues los primeros auxilios son intervenciones que puede llevar a cabo un testigo circunstancial con un equipo mínimo o sin él, es decir, cualquiera de nosotros, independientemente de que tengamos formación médica o no. Estos primeros auxilios sí que tienen que tener una solidez médica. No se trata de cualquier recomendación. Las recomendaciones tienen que tener una evidencia científica o estar basadas en consensos de especialistas y en ningún caso, ningún primer auxilio debe retrasar la activación de un sistema de emergencias médicas. ¿Por qué? Pues porque precisamente no disponemos de equipamiento para continuar esa asistencia. Entonces, cuanto antes activemos el sistema de emergencias, pues antes recibiremos la ayuda especializada que podemos necesitar, ¿vale? En ese sentido, me gustaría recalcar esta campaña de la Cruz Roja junto con Tráfico, que nos recuerda la conducta PAS, ¿vale? Ante cualquier accidente de tráfico, lo más importante es proteger el lugar del accidente, avisar a los servicios de emergencia y solo en último lugar socorrer a las víctimas. Debemos tener en cuenta que todos los años también se reportan un montón de accidentes que suceden a raíz de un accidente inicial, ¿no? Hay un accidente de tráfico, otro turismo estaciona su vehículo y se baja sin pensar para atender a los accidentados y es atropellado por los siguientes vehículos, ¿vale? Muy importante proteger el lugar del accidente con las luces de emergencia, con el chaleco reflectante, con los triángulos. Inmediatamente y a ser posible desde dentro del coche avisar al servicio de emergencias indicando o respondiendo a todas las preguntas que nos van a ir diciendo, aunque
estas preguntas a veces nos resulten largas, ¿no? Parece, siempre llamas al 112 y el 112 te hace muchas preguntas y tardas mucho. Bueno, pues son preguntas absolutamente imprescindibles porque ellos tienen que saber dónde estamos y qué recursos tienen que enviar, ¿vale? Y por último, cuando ya hayamos activado el sistema de emergencias y estemos seguros de que van a venir, deberemos intentar socorrer a las víctimas en función de las capacidades que tengamos, tanto por conocimientos como por material, que va a ser probablemente nulo si estamos en una carretera, ¿vale? En los tráficos, muy importante es no mover a las víctimas, excepto que se encuentren en un sitio no seguro. Si ya hemos señalizado el lugar del accidente, es seguro para nosotros y vemos que no es seguro que el accidentado se encuentre ahí, pues lo podremos mover, siempre con mucho cuidado de evitar mover bruscamente el cuello. Pero a ser posible, señalizar y no desplazar, ¿vale? Solamente en el caso de que esté boca abajo, inconsciente y no respire, deberemos darle la vuelta para iniciar las nociones de RCP. En el caso de que sí que respire, pero no esté consciente o esté algo nubilado, le pondríamos en posición lateral de seguridad y esperaríamos a que llegara el sistema de emergencias, ¿vale? Unas nociones básicas sobre la reanimación cardiopulmonar, en este caso en los niños, que es el tema que nos ocupa hoy. Todos los algoritmos de RCP inician con seguridad, para recalcar eso, que es muy importante que no suframos un segundo accidente, ¿vale? En un ambiente seguro, lo primero que haremos será llamar al niño para ver si está consciente o inconsciente, y en el caso de que no responda, de que esté inconsciente, gritaremos ayuda desde el mismo lugar para que vengan las personas que puedan estar alrededor y nos ayuden a hacer esta reanimación cardiopulmonar y a activar el sistema de emergencias. Lo siguiente que haremos será comprobar la respiración y para eso tenemos que abrir la vía aérea. El niño inconsciente pues tiende a estar con la cabeza inclinada hacia abajo y la lengua y el cuello obstruyen su vía aérea, de forma que lo que haremos será corregir con una maniobra frente-mentón, con una manita en la frente y la otra en el mentón, como muestra la imagen, conseguiremos desplazar un poquito la lengua hacia arriba para abrir su boca y con eso despejar la vía aérea. Si con eso no vemos, oímos ni sentimos que el paciente respire, que el niño respire, estamos ante una parada respiratoria y por lo tanto procederemos a hacer el boca a boca y daremos 5 insuflaciones de rescate. Después comprobaremos si ha habido respuesta y si no hay respuesta, nos encontramos ante un niño inconsciente que no respira a pesar de que le he dado 5 insuflaciones, empezaremos las compresiones torácicas y las iremos intercalando con el boca a boca. Haremos 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones. ¿Dónde haremos esas compresiones? Pues esas compresiones las haremos en el tercio inferior del esternón, justo por encima de donde acaban las costillas, en la línea media. En los niños muy chiquititos no nos va a caber el talón de una mano como haríamos en un adulto, por lo tanto utilizaríamos 2 dedos y con esos 2 dedos haríamos las 30 compresiones. Hay que hacer compresiones fuertes porque de lo que se trata es de comprimir el corazón a través de un golpe en el esternón, comprimimos el corazón contra las vértebras y de esta forma conseguimos exprimir y producir la sístole que bombea la sangre. Por lo tanto, no se trata de una caricia, no importa, no tenemos que pensar si estamos haciendo daño o no al niño porque el niño está inconsciente y está en parada cardiorrespiratoria, ¿vale? Después de estas 30 compresiones volveremos a hacer 2 insuflaciones boca a boca y luego continuaremos los ciclos. ¿Cuánto tiempo? Pues por lo menos 1 minuto. 1 minuto es esencial. En ese primer minuto podemos revertir la parada cardiorrespiratoria solo con estas maniobras. Si después de 1 minuto no ha revertido, las probabilidades de que el paciente sobreviva sin ayuda de equipo de emergencias avanzado pues son nulas y por lo tanto en el caso de que no hayamos podido activar mientras tanto al 112 deberíamos incluso de abandonar al niño transitoriamente para hacer esa llamada y que vayan viniendo y posteriormente reanudaríamos la RCP, ¿vale? Para relajar un poquito después de haber pensado en hacer RCP a un niño, pues vamos a hablar de cosas menores, ¿no? de situaciones que pueden requerir nuestra intervención, pero que no son tan graves. Por ejemplo, la dificultad respiratoria en los niños, generalmente de causa infecciosa en época de catarros o en niños que son asmáticos y que tienen dificultad respiratoria por diferentes estímulos. Lo primero es colocar al niño en una posición semi-incorporada. Si el niño es mayor, lo va a hacer él mismo y no deberemos tumbarle, deberemos dejarle que adopte la posición que él quiera.
Y en el caso de que sea un lactante chiquitito y no sepa hacerlo por sí mismo, pues le deberemos de poner semi-incorporado o sentadito en una silla o como podamos. Hay que tranquilizar al niño, es importante que no llore porque todo llanto dificulta aún más la respiración y le debemos de exponer a un ambiente fresco y ventilado. Esto es especialmente importante en los estridores o las dificultades respiratorias que aparecen súbitamente por la noche y que habitualmente cuando venís a urgencias solemos diagnosticar de laringitis agudas. Este tipo de dificultad respiratoria por un espasmo laríngeo o por una inflamación de la laringe suele responder bastante bien a calmar al niño y exponer al aire frío. Incluso podemos abrir la puerta del frigorífico, del congelador, para que inhale aire fresco. En el caso de que sea un niño con problemas recurrentes de este tipo, dispondremos en casa de Ventolin o de salbutamol para administrar con una cámara espaciadora, como la que se muestra en la imagen, y en ese caso, ante la duda, si nos parece que tiene dificultad respiratoria, es mejor administrar el Ventolin y luego ya acudir a un servicio de urgencias que no administrarlo, ¿vale? Eso no significa que todo padre tenga que tener Ventolin en su botiquín, no. Solo los niños que han recibido previamente Ventolin con un diagnóstico adecuado dispondrán de él en domicilio y podrán usarlo según las indicaciones de su pediatra. ¿Qué haremos si nuestro niño lo que tiene son crisis convulsivas, por ejemplo, por la fiebre, que son relativamente frecuentes? Bueno, pues lo que debemos de hacer es prevenir que se golpee. En ese sentido, alejaremos los objetos con los que se pueda golpear e intentaremos colocarle de lado con algo, una almohada o cojín, bajo la cabeza, de ladito, sin más, pero no sujetándolo enérgicamente porque se hará más daño, son movimientos incontrolados. Al colocarle de ladito, también debemos intentar extender un poquito la cabecita para mantener su vía aérea abierta, pero nunca introducir dedos, objetos, ni intentar abrir la boca para que respire mejor. En ocasiones en las crisis convulsivas la boca queda cerrada firmemente, con los dientes apretados y hay que esperar a que la crisis ceda, ¿vale? Suelen ser autolimitadas, suelen durar 1 o 2 minutos, a veces hay crisis más largas. Los niños susceptibles de tener crisis más largas suelen tener medicación, que no aplica a este taller, pero las más frecuentes febriles suelen ser cortitas. Y en el momento en que haya cedido la crisis, pues en el caso de que la situación no sea controlada o estemos muy asustados, deberemos de acudir a urgencias. También deberemos acudir a urgencias siempre que haya sido una crisis diferente a las previas o de una duración mayor de 10 minutos. ¿Qué haremos si nuestro niño lo que tiene es un atragantamiento? Bueno, pues si tiene un atragantamiento, lo primero es dejarle toser con calma. Y para dejarle toser con calma le tenemos que incorporar, en el caso de que sea un bebé que no sea capaz de hacerlo solo, calmarle, por lo tanto, no gritarle ni mostrarnos nerviosos o agitados a su alrededor. Y si el niño no es nuestro, si es desconocido, por supuesto no deberemos tocarle ni cogerle en brazos, porque eso es lo que más asusta a un niño, que un extraño le coja en brazos. Con la idea de que no llore y se concentre solo en toser y respirar. Le animaremos a toser y estaremos pendientes de ver si el cuerpo extraño sale o no sale, ¿vale? Cuando la tos deja de ser efectiva, es una tos que llamamos inefectiva, pero el niño todavía está consciente, la situación se complica, es cuando debemos de pedir ayuda, de activar el sistema de emergencias, llamar al 112 y podemos empezar las maniobras de obstrucción, ¿vale? Aquí siempre, cuando doy talleres de este tipo, me piden que haga la tos efectiva y la tos inefectiva, así que aquí pues la vamos a hacer, ¿no? Un niño está tosiendo efectivamente, es una tos efectiva, perdón, cuando tose y empieza y hace. ¿Cuándo esa tos deja de ser efectiva? Pues cuando cambia y es... Eso es una tos claramente inefectiva que requiere nuestra actuación, ¿vale? Llamaremos al 112 y empezaremos los golpes famosos. Aquí sí, no cuando la tos es efectiva, que tendemos siempre a golpear a la persona atragantada. Cuando la tos es inefectiva es cuando deberemos de golpear. ¿Y cómo deberemos de golpear? Pues al niño igual que al adulto, pero proporcionando un poco el golpe, ¿vale? En la misma zona, en la región interescapular, en la espalda, en el centro de la espalda, daremos 5 golpes secos, ¿vale? Y en la zona abdominal daremos 5 golpes secos como maniobra de Heimlich, igual que en el adulto. Lo único que tendremos en cuenta es que a nuestro niño la fuerza que ejercemos para hacer la maniobra de Heimlich no debe ser
debe ser tal que no eleve al niño del suelo, ¿vale? Si al hacer la primera maniobra de Heimlich el niño se eleva del suelo, la siguiente la debemos de hacer un poquito más despacio, ¿vale? Más flojo. ¿Qué sucede con los lactantes? Pues que el lactante no se mantiene en pie y además no debemos darle golpes en la boca del estómago, no debemos hacer la maniobra de Heimlich en el lactante porque por su morfología corporal el tórax es un poco más pequeño y el hígado sobresale de las costillas y al dar esos golpes podemos lesionar el hígado, ¿vale? Entonces hacemos una maniobra modificada, que es la que se muestra en la imagen, ¿vale? Al niño pequeño, estamos hablando de niños pues por debajo de 1 año, por ejemplo, niños que no caminan, para darle los golpes en la espalda, lo que podemos hacer es tumbarle sobre nuestro antebrazo, ¿vale? De esta posición, sujetándole la mandíbula pero no tapándole la boca, de forma que si el cuerpo extraño sale tenga vía libre para caer. Inclinamos un poquito poniendo la cabeza hacia abajo para que también la gravedad nos ayude y daremos en el mismo sitio los 5 golpes interescapulares, como muestra la primera imagen, ¿vale? Posteriormente le daremos la vuelta, revisaremos la boca para ver si el cuerpo extraño ha quedado ahí accesible, aunque si eso sucede lo más probable es que el niño lo escupa o lo vomite, ¿vale? Y en el caso de que no haya sido así, pues intentaremos retirárselo. Si no vemos el cuerpo extraño, el niño recordamos que está todavía consciente, intentando toser, aunque no sea una tos muy buena, pues daremos 5 golpes en el mismo sitio que damos el masaje cardíaco, ¿vale? Pero en forma de golpes, 5 golpes secos en el hueso, en el esternón, ¿vale? También con inclinación de la cabeza hacia abajo para intentar que salga. Y así, vuelta y vuelta, iremos haciendo las maniobras, golpes en la espalda, maniobra de Heimlich o torácica modificada, hasta que el niño quede inconsciente si no se resuelve, ¿vale? Si el cuerpo extraño sigue obstruyendo la vía aérea y no conseguimos desobstruirlo, pues finalmente el niño entrará en hipoxemia y quedará desmayado, inconsciente. Si eso sucede, lo que tendremos que hacer es una RCP, igual que la que hemos visto anteriormente. Abrimos vía aérea, 5 insuflaciones de rescate y iniciaremos la secuencia 32, ¿vale? Bueno, volvemos a relajarnos ahora con otros tips de accidentes menores, ¿vale? ¿Qué hacemos ante una hemorragia? Bueno, pues ante una hemorragia lo que debemos hacer es presionar para que el cuerpo haga hemostasia, ¿vale? Tenemos capacidad suficiente para que nuestro sistema hematológico, las plaquetas y los factores de la coagulación hagan que cese la hemorragia de forma espontánea, y la compresión ayuda a este fenómeno, ¿vale? ¿Cómo haremos la compresión? Manual sobre una gasa o paño limpio, ¿vale? O bien si tenemos, por ejemplo, que vemos que no cede la hemorragia y tenemos que llamar o vamos a conducir, pues podemos colocar una venda elástica que sujete esa gasa, comprimiendo hasta que cese el sangrado o acudamos al centro médico, ¿vale? Eso no significa que podamos o debamos usar torniquetes, ¿vale? Yo estoy hablando de una venda que sujete nuestra gasa, haciendo una pequeña compresión, pero no usando un torniquete. Y en el caso de que no ceda en un tiempo prudencial o que sea una hemorragia muy grande, pues ahí acudiremos a urgencias o llamaremos al 112, ¿vale? Según la posibilidad que tengamos. En el caso de que sea una hemorragia por un traumatismo, que haya una herida, no debemos de olvidar lavar y desinfectar cuanto antes la herida. Hay que tener en cuenta que si cuando comprimimos empieza el proceso de la coagulación, si después levantamos la gasa o el pañuelo de compresión para limpiar la herida, pues el proceso tiene que volver a iniciar, ¿vale? Entonces, en cuanto antes deberemos lavar, desinfectar y ya empezar la compresión para hacer la hemostasia. Y si el sangrado es de nariz, pues ahí pondremos la cabecita un poquito hacia abajo para que no deglutan toda la sangre, que les resulta muy desagradable y agobiante, y o le diremos que suene, que sople fuerte la nariz, si es capaz de hacerlo sobre un pañuelo, o comprimiremos fuertemente el puente nasal. Y con eso también es suficiente. La sangre es muy escandalosa, pero en general las heridas normales o los sangrados de nariz, las epistasis habituales, no van a causar un compromiso importante por pérdida de sangre en el niño. ¿Qué haremos cuando se trata de una herida en la que no nos preocupa mucho la sangre, sino pues, la infección? Pues simplemente desinfectarla. ¿Cómo? Lo mejor es siempre lavar la herida con agua y jabón. Con eso retiramos los restos de suciedad que puedan quedar, ¿vale? Y luego podemos incluso complementar aportando antiséptico, que en los niños de elección es la clorhexidina.
¿vale? Que es el antiséptico transparente. Y cubriremos con una gasa estéril o con un apósito, ¿vale? Hasta que cese el sangrado y empiece a coagular. Si la herida es muy grande y nos parece que va a necesitar sutura o valoración por otro motivo, deberemos acudir a urgencias. Y tenemos que tener en cuenta que las heridas solo se pueden suturar si reciben atención en las 6 primeras horas de evolución. Una herida, por grande que sea, si acudís a un centro hospitalario pasadas esas 6 horas, normalmente no se cierran. Eso no es un problema para la herida en sí, pero sí es un problema estéticamente, ¿vale? Para el cierre debe ser precoz. ¿Y qué hacemos si lo que ha pasado es que nuestro bebé o nuestro niño se ha quemado? Pues lo principal es enfriar la zona con agua corriente lo antes posible, ¿vale? Poner bajo el grifo, tener cuidado de no poner el agua muy fuerte, ¿vale? O poner mejor, si no, un recipiente con agua y meter ahí la manita del niño, porque sobre la zona contundida, pues el agua a presión duele más, provoca más dolor, ¿vale? Lo que más calma el dolor de la quemadura es el frío, ¿vale? Lo contrario. Y después lo que haremos cuando calme el dolor es cubrir con una gasa estéril sin comprimir. Hay que dejar las ampollas intactas, ¿vale? Y si hay ampolla o la quemadura es suficientemente importante, acudir al centro hospitalario para valorar, ¿vale? Si el caso es leve, si es una quemadura simple, con una ampolla chiquitita y en una zona de no mucho compromiso y no muy extensa, podemos desinfectar diariamente con agua y jabón o suero, incluso aplicar alguna de las pomadas para quemaduras que hay al uso. Las quemaduras deben de cubrirse para proteger las ampollas, para que en la medida de lo posible permanezcan intactas y para que cuando esas ampollas se rompan, porque lo hacen de forma espontánea, proteger la zona de sobreinfección, ¿vale? No deja de ser luego una herida. Y si la quemadura es eléctrica, ¿qué haremos? Pues lo mismo, con la única precaución de no tocar a la víctima, ¿vale? Hasta que se haya cortado la electricidad o le hayamos podido separar. Si es en casa, pues ya ha habido una electrocución, van a saltar los plomos. Lo que no deberemos de hacer es encender otra vez, subir los plomos hasta que el niño no haya sido separado del enchufe, ¿vale? La gravedad es muy variable en las quemaduras eléctricas. Lo que es el tratamiento de la quemadura en sí es el mismo que en las otras quemaduras, pero a veces requerimos valoración médica, pues porque ha habido pérdida de conocimientos y así ha sido una electrocución importante, ¿vale? Si la quemadura es química, es muy importante retirar toda la ropa contaminada y lavar con abundante agua corriente para eliminar todo el tóxico que esté en contacto con la piel, y luego la quemadura que haya podido quedar, pues habrá que tratarla con normalidad como cualquier otra quemadura, desinfección diaria y pomaditas de quemadura. ¿Qué haremos si nos hemos dado un golpe? Pues si nos hemos dado un golpe aplicaremos frío. El frío va bien tanto para la hemorragia como para el dolor, como para la inflamación, ¿vale? Por lo tanto, podremos colocar una bolsa de hielo similar, siempre protegiendo primero la piel, ¿vale? Colocaremos gasas, un apósito, lo que sea sobre la piel ya previamente desinfectada, y después sobre eso colocaremos el frío, ¿vale? Siempre que haya una herida, un golpe, una quemadura, no debemos olvidarnos de dar analgesia, ¿vale? A los pediatras no nos gusta la frase de no le he querido dar nada hasta traerle a urgencias. No, los analgésicos escapan a eso. Siempre hay que dar analgésico en casa. Si hay fiebre o si hay dolor, se da el analgésico, pues, por supuesto, si no es alérgico a ello. Entonces, si el niño se ha dado un golpe grande y le duele, le daremos apiretal o dalsi, paracetamol o ibuprofeno, y acudiremos al centro hospitalario si creemos que necesita valoración. Pero no es mejor esperar a que le vean. Es mejor calmar el dolor cuanto antes. En cuanto a las mordeduras o a las picaduras, las mordeduras no dejan de ser una herida, hay que limpiar y desinfectar, ¿vale? En el caso de que haya un sangrado importante, pues también habrá que comprimir. Es muy importante identificar el tipo de animal y su estado vacunal, aplicar también analgesia, paracetamol o ibuprofeno, y acudir a urgencias en el caso de que se haya producido una herida importante para valorar la necesidad de añadir antibiótico al tratamiento, ¿vale? En el caso particular de las serpientes, aunque en nuestro medio no son muy frecuentes, aplicaremos hielo y iremos al hospital. Nunca debemos chupar o intentar sacar el veneno. En cuanto a las picaduras, aplicar agua fría o hielo puede calmar el picor y el dolor, en el caso de que sea una picadura dolorosa.
y se puede aplicar amoníaco, pero de farmacia, nunca el amoníaco doméstico, ¿vale? Y no sin detergente, y siempre debe ser sin detergente, ¿vale? En el caso de que tengamos un aguijón visible, podremos intentar retirar ese aguijón, a ser posible con un objeto Roma, por ejemplo con una tarjeta de plástico para quitarlo, o en el caso de que dispongamos de unas pinzas adecuadas, con las pinzas. Pero no debemos apretar, rascar o frotar fuerte la zona de la picadura para evitar extender el veneno, ¿vale? Y también la sobreinfección. Y en el caso de una hipotermia, un accidente, pues en una piscina, en un río, en época fría, bueno, pues lo que tenemos que hacer es recalentar inmediatamente, sacar al niño del agua, llevarlo o del frío, llevarlo a un lugar templado, retirarle toda la ropa que pueda estar húmeda y taparle con manta, ropa, periódicos y exponerle a una fuente de calor próxima, para que vaya recuperando poco a poco la temperatura. Y en el caso de que haya sido una exposición prolongada o la situación del niño nos preocupe, pues acudir también al centro hospitalario, ¿vale? En el caso de que haya habido un ahogamiento en la piscina, ¿vale? Recalcar nuevamente la protección de las piscinas, ¿vale? Es muy importante saber o hacer saber a los médicos que atiendan luego al niño la duración del tiempo de ahogamiento, cuánto tiempo ha podido estar el niño sin supervisión, la temperatura a la que estaba el agua y cuánto tiempo hemos tardado en iniciar las maniobras de RCP o cuánto tiempo llevamos reanimando al niño. En el caso de que suceda en una piscina presenciado, pues debemos sacar al niño inmediatamente, por supuesto, del agua e iniciar las maniobras de RCP. Y las haremos exactamente igual que con cualquier otra parada cardiorrespiratoria, sin intentar sacar el agua ni hacer nada con ese agua que va a tener. El agua que nosotros vemos o que intentamos sacar pues, erróneamente está en el estómago y ese agua no nos molesta. El agua que molesta al paciente, el que ahoga al paciente, es el que está dentro del pulmón y ese agua desgraciadamente no se puede sacar. Por lo tanto, nosotros tenemos que olvidarnos del agua del estómago, evitar, por supuesto, comprimir la tripa para que ese agua no siga entrando al pulmón y hacer las maniobras de RCP sin cambios. Y, por último, recalcar el tema de las intoxicaciones. En las intoxicaciones es más qué es lo que no debemos de hacer, porque al final lo que más nos consulta es por cosas que hemos hecho y no deberíamos de haber hecho. Si ha habido una intoxicación, bien por un producto de limpieza, por un medicamento, por algo, lo mejor es llamar directamente al Instituto Nacional de Toxicología. Este teléfono está disponible en internet, en cualquier página, generalmente los propios carteles, digamos, de los productos de limpieza y de los medicamentos tienen el teléfono accesible. Es un teléfono de uso público general, donde amablemente te contestan, te preguntan por el tipo de producto con el que se ha intoxicado y te dan las indicaciones que debes seguir. Pero como norma general, no administraremos nada por vía oral. Desde el momento en que sabemos que se ha intoxicado no daremos nada, ni agua, ni frío, ni caliente, ni leche, nada. No provocaremos el vómito porque hay sustancias que dañan al paso. Entonces, si hemos ingerido esa sustancia, ha dañado el esófago al pasar, pero si le hago vomitar, va a dañar el esófago al salir también, ¿vale? Y seguir simplemente las instrucciones telefónicas. Marta, muy interesante y muy completa esta presentación, doctora. Le quería preguntar, porque ha hablado de hipotermia y en el caso de insolación, que es algo que llega al verano, los niños pasan muchas horas al sol, especialmente aquí en nuestro país, ¿qué tiene que hacer un padre? Pues en el caso de insolación, justo lo contrario, bueno, lo contrario o lo mismo, en realidad es quitarle de la exposición que le ha causado el daño, ¿no? Entonces, si estamos expuestos al sol, lo que haremos será meterle en una zona a la sombra más fresca e intentar refrescarle con paños de agua fría. En el caso de que realmente le tomemos la temperatura y tenga fiebre, esa fiebre que es por sobrecalentamiento también puede responder a antitérmicos, por lo tanto le daremos antitérmicos, le despejaremos ropa, le pondremos en un lugar fresco y le daremos también de beber líquidos, ¿vale? Doctora, es frecuente que vomiten con los cuadros de insolación y en el caso de que vomite debemos dejar reposar un poquito el estómago, ¿vale? Siéntese aquí que
Tenemos mucha gente muy interesada en lo que nos está contando y estamos recibiendo muchas preguntas. Le quería preguntar, el tema de las cremas solares, porque vamos a los supermercados y tenemos un escaparate, muchísimas cremas, igual en la farmacia. Al final no sabemos qué numeración es más interesante para un niño, qué significa esa numeración, qué nos recomienda, cuál sería la crema perfecta o más idónea. En general, lo que debemos hacer con los niños más pequeños es evitar la exposición solar, ¿vale? Es decir, que si un niño es un lactante chiquitito, pues por ejemplo por debajo de 3 meses el calor tampoco le va a venir bien, y por mucho que protejamos su piel con cremas solares muy buenas, eso no va a ser suficiente para proteger al completo. Por lo tanto, podremos usar las cremas cuando vaya a haber algo de exposición solar, pero no debemos, eso no significa que le podamos poner a tomar el sol. Pero ¿y a partir de qué edad se podría empezar a tomar el sol? Ya los niños que caminan, digamos, los que se exponen ellos solos, digámoslo así. El resto de niños, mientras nosotros podamos controlar su exposición al sol, es mejor pues mantenerlos a la sombra, con sombrillas, con protectores, con gorra, también son bastante útiles las camisetas solares que hay ahora. Y luego las cremas, se deben de utilizar cremas para niños porque tienen formulaciones especiales, mejores para su piel. Hay muchísimas marcas, es verdad que hay muchas texturas diferentes. En general, las de bebés o de niños más pequeñitos, por debajo del año, son pantalla total y son las cremas que suelen dejar la cara blanca, son más espesas. Y luego podemos pasar en niños más mayores al resto de gamas pediátricas. Una de las cosas que creo que más preocupa a los padres y a las personas que están con niños es el atragantamiento. De hecho, da mucho respeto y mucho miedo. Creo que todos, además, deberíamos hacer un curso de primeros auxilios para saber cómo reaccionar. Pero, doctora, ¿en qué caso habría que introducir los dedos dentro de la boca del niño? Pues introducir los dedos, yo diría que en ninguno. Nunca. A ver, la excepción, digamos, cuando los médicos o digamos en los talleres os hablamos de atragantamiento por cuerpo extraño, estamos hablando de atragantamiento por cuerpo extraño sólido. Una aceituna, un juguete, una canica, un globo. Y cuando pensamos en introducir los dedos, pues la única excepción sería que un bebé, por ejemplo, se haya atragantado con secreciones, con una flemita, con una regurgitación de leche, con algo que se pueda resolver produciendo o provocando el vómito. En ese caso sí que podríamos hacerlo. Un bebé pequeñito que ha vomitado y se ha quedado como atragantado, pues ahí podríamos introducir el dedo con una maniobra un poquito como de gancho para producirle una náusea mayor que acompañe al vómito y se desobstruya. Pero en el atragantamiento en sí, mejor no introducir los dedos. Vale, y luego otra cosa con la que me he quedado, ¿qué es más importante? Imagino que dependerá de la situación, pero ¿socorrer a la persona o llamar al 112? ¿Qué priorizamos? Llamar al 112 siempre. Doctora, tenemos muchas preguntas que nos trasladan las personas que nos están viendo ahora mismo en directo, y una de ellas es ¿qué debe contener el botiquín, ese botiquín que nos llevamos de vacaciones a la casa del pueblo, a la playa, incluso en el coche? Porque ahora mismo o en breve las familias van a empezar viajes muy largos. ¿Qué debemos llevar encima? Pues en general, por supuesto, las medicaciones habituales del niño. Si tiene alguna enfermedad o alguna cosa, siempre es mejor llevar con él las medicaciones que pueda necesitar. Y en el caso de que sea un niño sano, pues yo llevaría los antitérmicos, podemos tener, un suero de rehidratación oral, aunque bueno, estas dos cosas pueden estar, depende un poco del sitio, el destino de vacaciones. ¿Qué es un suero de rehidratación oral? Para las diarreas y las gastroenteritis, lo que debemos hacer para hidratarles, en el caso de que lo necesiten, es darles unos sueros que venden en las farmacias que tienen la cantidad adecuada de glucosa y sales minerales para mejorar el estado de hidratación. Entonces, el suero de rehidratación oral, el analgésico antitérmico que usemos habitualmente, o bien paracetamol o bien ibuprofeno, si es que vamos a una zona donde no sea fácil, digamos, conseguirlos. Y luego gasas, apósitos y desinfectante, clorexidina. Alcohol. Con clorexidina podemos desinfectar cualquier herida, y las gasas y los apósitos para las heridas, yo creo que con eso es suficiente. Una pregunta que le hacen las personas que están viéndonos en su casa. ¿A partir de qué edad le puedo dar ibuprofeno a mi hijo?
El ibuprofeno recomendamos empezar a usarlo en mayores de 6 meses. En algunos casos lo podemos usar en menores de 6 meses cuando hay un dolor importante o una inflamación importante que queramos tratar, pero como antitérmico de uso general en domicilio a partir de los 6 meses. Otra pregunta, doctora. Mi bebé en muchas ocasiones no respira cuando llora. ¿Es peligroso? Bueno, eso se llama espasmo del sollozo y eso es... algunos bebés se descoordinan y cuando están muy enfadados o lloran muy fuerte, dejan de respirar transitoriamente. Entonces, eso es algo que cede solo, lo que pasa es que se hace muy largo y a veces incluso el bebé pues cambia un poco de coloración, se pone rojo o incluso un poquito azulado. Lo mejor es mantener la calma para no asustarle más, porque si no, y a veces cambiarle un poco, como distraerle. Suele ser bastante eficaz soplarle ligeramente en la carita, como un soplidito, o hablarle en voz tranquila, intentar calmarle y si eso no funciona, soplar un poquito. Para con eso relajarle. suele ser suficiente, sí. ¿Qué hago si mi hijo me dice de pronto que ha perdido la vista y no ve? Si ha perdido la vista y no ve, lo cual no es muy frecuente en los niños, lo primero es preguntarle un poco a qué se refiere, porque a veces ellos dicen que no ven y lo que pasa es que ven borroso o que ven luces o que ven otro tipo de cosas. Si confirmamos que efectivamente no ve nada, eso desde luego es motivo para acudir a un centro hospitalario de inmediato. Y para todos esos padres que por primera vez este verano se van a separar de sus hijos, que se van de campamento y están preocupados, ¿qué les tienen que trasladar a los niños? ¿Con qué tienen que ir con cuidado y qué deben llevar encima? Pues yo creo que a los niños lo que hay que transmitirles es que obedezcan siempre a los monitores o responsables, que son los que conocen el lugar, que no hagan cosas solos, explicarles un poco pues, los peligros que puede haber que ellos no hayan calculado o controlado. Y que si siguen esas normas pues, y hay algún accidente, pues que consulten cuanto antes con la persona responsable, que no lo intenten resolver ellos. Marta Botrán, especialista en pediatría, qué interesante todo lo que nos has contado a las puertas. Bueno, no, ya ha empezado el verano, nos vamos a mover mucho en playas, montañas, largos trayectos en coche. Así que, bueno, espero que lo hayan anotado todo y si no, pues se pueden volver a ver esta conferencia aquí en la Clínica Universidad de Navarra. Ha sido un placer. Muchas gracias. Todo muy interesante y, bueno, que tengan un feliz verano y muchas gracias por estos consejos, Marta. Muchas gracias.